Nadiuska, la diosa magnética que paralizaba el tráfico de toda España y cobraba fortunas incalculables como la musa absoluta de una era de apertura, terminó sus días rebuscando cartones en las heladas calles de Madrid. Pero la verdadera historia de su descenso a los infiernos esconde secretos inconfesables que la industria lleva décadas intentando enterrar. ¿Cómo es humanamente posible que la mujer más deseada del país, aquella que compartía confidenciales momentos de alcoba con los hombres más poderosos e intocables de la nación, fuera borrada del mapa de la noche a la mañana por una implacable mano negra? ¿Qué oscuro secreto se ocultaba detrás de su incomprensible y rápido matrimonio de conveniencia con un humilde recolector de chatarra para burlar las leyes de extranjería? Fue su calculador descubridor, el temido representante Damián Raval, el verdadero arquitecto de su ruina tras una colosal traición en los despachos. ¿O fueron las medicinas peligrosas, los hábitos destructivos y una severa fractura mental los que construyeron la asfixiante jaula de paranoia que la desconectó de la realidad? Hoy destapamos los expedientes silenciados, los pactos traicioneros de la alta sociedad y el fatídico diagnóstico clínico que los programas sensacionalistas te ocultaron mientras hacían caja registradora con su dolor. Quédate con nosotros hasta el último segundo de esta investigación, porque el verdadero rostro de esta tragedia mediática te helará la sangre y te prometemos que hoy descubrirás exactamente quiénes la empujaron hacia el abismo. Para comprender la magnitud de esta tragedia y la complejidad de una mente que terminó fracturándose bajo el peso de la fama, debemos viajar muy lejos de los focos y del glamour de España. Debemos retroceder hasta el año 1952, al corazón de una Europa que apenas comenzaba a sacudirse las cenizas y los escombros de la mayor desolación continental de su historia. En un pequeño y sombrío pueblo de Baviera, en Alemania, nacía una niña a la que llamaron Roswitha Bertascha. Olvida por un momento el nombre artístico que la haría famosa. Esa identidad prefabricada vendría mucho después. Roswitha nació en un entorno marcado por el silencio denso y el desarraigo más absoluto. Su madre era de origen polaco y su padre, un ruso que intentaba rehacer su existencia lejos de su tierra natal. Esta herencia mixta, en un país que todavía miraba con recelo a los extranjeros tras los recientes eventos históricos, marcó a la pequeña desde su primer aliento con el sello indeleble de la extranjería. Nunca se sintió de allí. Nunca sintió que perteneciera a ninguna parte. La infancia de Roswitha no conoció los lujos ni las sonrisas fáciles. El hogar familiar era un reflejo de la época, estricto, frío y enfocado única y exclusivamente en la supervivencia diaria. Los traumas no verbalizados de sus padres, quienes habían sido testigos de horrores indecibles durante los años previos, crearon una atmósfera asfixiante bajo su techo. No había espacio para los sueños artísticos ni para las frivolidades. Esta falta de calor emocional y la disciplina férrea impuesta en casa forjaron en la joven un carácter profundamente solitario, desconfiado y hermético. Aprendió muy pronto a construir muros a su alrededor, a ocultar sus verdaderos sentimientos y a utilizar el silencio como su mejor escudo protector. Sin embargo, detrás de esa fachada de hielo germánico latía una necesidad imperiosa de escapar, un fuego interno que la empujaba a soñar con lugares donde el sol brillara más fuerte y donde su vida no estuviera dictada por las carencias del pasado de sus progenitores. Sabía que, si se quedaba en aquel pueblo gris, su espíritu se marchitaría para siempre. A medida que Roswitha crecía, la tensión entre las paredes de su casa se volvió insostenible. La rebeldía de la primera juventud chocó frontalmente con las rígidas normas familiares, y la decisión se volvió inevitable. Tenía que huir. Apenas comenzaba la década de los años 70, cuando tomó una pequeña maleta, reunió los pocos ahorros que había logrado esconder y emprendió un largo y sinuoso viaje hacia el sur. Su destino era España, un país que en ese momento era un enigma en sí mismo. La nación ibérica se encontraba en los estertores de una época conservadora, pero al mismo tiempo empezaba a recibir oleadas de turistas europeos que traían consigo vientos de cambio, modas atrevidas y una sed de libertad que chocaba fuertemente con la moralidad tradicional del lugar. Para una joven alemana de apenas 20 años, España representaba la promesa del anonimato, un lienzo en blanco donde podía reescribir su historia lejos de las sombras de Baviera.
pero la llegada no tuvo nada de romántica. El choque cultural fue brutal y despiadado. Roswitha se encontró de repente en una tierra donde no hablaba el idioma, donde las costumbres le resultaban alienígenas y donde el dinero de su bolsillo se evaporaba con una rapidez aterradora. La fantasía de la liberación dio paso inmediato a la angustia de la supervivencia pura y dura. Sin contactos, sin experiencia y sin una red de seguridad que la sostuviera si caía, la joven tuvo que tragarse su orgullo y enfrentarse a la realidad de las calles. Aquella España que empezaba a despertar al turismo también era una España de contrastes, donde las oportunidades no se regalaban a los forasteros sin pedigrí, y mucho menos a una muchacha que viajaba completamente sola, un estigma en aquella sociedad de principios de los 70. Los primeros años en su nuevo país fueron una sucesión de trabajos invisibles, sacrificados y mal pagados. Lejos de los flashes que conocería después, sus manos se acostumbraron a la limpieza, a servir mesas en locales ruidosos y a soportar las miradas condescendientes de quienes la veían como una simple extranjera de paso. Las noches las pasaba en pensiones de mala muerte, habitaciones lúgubres con papel tapiz desconchado, donde el frío se colaba por las rendijas de las ventanas y donde la soledad se sentaba a los pies de su cama. Fueron tiempos de hambre, de incertidumbre y de llorar en silencio, preguntándose si había cometido el peor error de su vida al abandonar su hogar. Las puertas a las que llamaba, buscando una oportunidad mejor, se cerraban una tras otra, a menudo con excusas vagas o con intenciones veladas que su intuición le decía que debía rechazar de inmediato. Sin embargo, en medio de aquel calvario de supervivencia, Roswitha comenzó a notar un patrón innegable. Había algo que no pasaba desapercibido para nadie, ni en las cafeterías donde servía, ni en las calles por las que caminaba. Su deslumbrante belleza física. No era una belleza común. Poseía una mezcla exótica de rasgos eslavos y una figura imponente que dejaba mudos a quienes se cruzaban con ella. Lentamente, la joven asustada empezó a comprender que su físico era la única herramienta poderosa que poseía en una industria dominada por hombres implacables, verdaderos tiburones dispuestos a devorar a las incautas. Decidió probar suerte en el incipiente mundo del modelaje y las fotonovelas. Los primeros intentos fueron recibidos con rechazos humillantes, críticas crueles a su acento y largas esperas en pasillos polvorientos de agencias que nunca la llamaban de vuelta. La frustración amenazaba con quebrarla por completo. Pero justo cuando la desesperanza parecía ganar la batalla, cuando los escasos billetes en su cartera apenas le daban para un pasaje de tren de regreso a la grisura de Alemania, el destino movió sus piezas de la manera más insospechada. En uno de esos interminables y sofocantes castings de la época, una mirada afilada y calculadora se posó sobre ella desde el otro lado de la sala. Pertenecía a un hombre con el poder suficiente para cambiar la vida de cualquiera con un simple chasquido de dedos. Él no vio a la muchacha cansada y hambrienta que limpiaba mesas. Vio un diamante en bruto, un molde de arcilla perfecto listo para ser convertido en la mayor fantasía visual de todo el país. Lo que ella no sabía en ese instante crucial es que aquel encuentro fortuito era el comienzo de un pacto de proporciones colosales, un acuerdo que la llevaría a tocar el cielo con las manos, pero que le exigiría entregar, a cambio, hasta el último rastro de su propia identidad. Aquel hombre impecablemente trajeado que la observaba desde el fondo de la sala, con una mirada penetrante, no era un productor cualquiera, ni mucho menos un simple cazatalentos. Era Damián Raval, el hermano en la sombra del famosísimo actor Paco Raval, y sin lugar a duda uno de los representantes más temidos, respetados y calculadores de toda la industria del entretenimiento en España. Damián no se ponía frente a las cámaras. Él prefería la comodidad de los despachos llenos de humo de puro, donde realmente se movían los hilos del poder. Poseía un instinto casi sobrenatural para detectar el talento puro, pero sobre todo, tenía un sexto sentido para olfatear la vulnerabilidad extrema y la desesperación de quienes ansiaban triunfar a cualquier precio. Cuando sus ojos expertos se clavaron en la joven alemana, que esperaba su turno en aquel casting desolador, no vio a una actriz de teatro clásico, ni a una intérprete buscando el prestigio académico. Vio una auténtica bomba de relojería visual,
un torrente de magnetismo crudo y primitivo que encajaba a la perfección con los deseos ocultos de una sociedad que estaba a punto de ebullir. Damián se acercó a ella con la seguridad arrolladora de quien sabe que tiene las llaves del paraíso en el bolsillo de su abrigo. Le ofreció un simple café. La escuchó hablar con su acento quebrado y titubeante, y en ese mismo instante, entre sorbos de aquella bebida caliente, se selló un pacto silencioso, oscuro e inquebrantable. No fue simplemente la firma de un documento legal o un contrato de representación al uso. Fue, a todos los efectos, la cesión absoluta de su voluntad. Raval le prometió sacarla inmediatamente de las pensiones heladas, llenarla de lujos impensables y convertir su rostro en el más reconocible y deseado de todo el país. A cambio, la exigencia era total e innegociable: obediencia ciega a sus directrices comerciales y la aniquilación completa de su pasado. La triste y hambrienta Roswitha debía desaparecer de la faz de la tierra, tragada por el olvido, para dejar paso a una criatura completamente nueva, diseñada a medida en los fríos despachos de Madrid. Para una joven inmigrante, sola y al borde del abismo, aquel trato parecía la salvación, sin sospechar el precio psicológico que pagaría por vender su propia identidad. El proceso de ingeniería para construir a esta nueva estrella fue rápido, implacable y meticuloso hasta el más mínimo detalle. Raval y su equipo de asesores de imagen tomaron a la asustada joven y la sometieron a un rediseño total, manipulando su apariencia como si se tratara de un producto de lujo exclusivo, listo para ser lanzado a un mercado hambriento. Modificaron la tonalidad de su cabello, refinaron su maquillaje para resaltar de manera agresiva esos pómulos eslavos que cortaban la respiración y pasaban horas enseñándole a caminar de nuevo. Le indicaron cómo debía posar, cómo arquear la espalda y, lo más importante, cómo sostener la mirada ante el estallido de los flashes con una mezcla letal de inocencia infantil y un encanto depredador que lograba desarmar y volver locos a los fotógrafos más curtidos. Pero a esta exquisita obra de arte artificial le faltaba el golpe maestro, el toque final, el nombre. Roswitha Bertasha sonaba demasiado duro, áspero, germánico y terrenal. Necesitaban un seudónimo que evocara misterio, lejanía, noches frías y un toque de exotismo inalcanzable. Tras varias pruebas, de la nada, surgió la chispa. Así nació Nadiuska. Pronunciar ese nombre ya era un acto de seducción en sí mismo, un susurro que invitaba al pecado y a la imaginación. Para sostener y completar la gran ilusión, los publicistas construyeron a su alrededor una biografía completamente ficticia, tejida con agujeros intencionados, insinuando orígenes nobles y lejanos exilios políticos. Vendieron a los periódicos la historia de un pasado romántico y trágico que la prensa de la época devoró y publicó sin atreverse a hacer demasiadas preguntas de rigor. Cuando la flamante Nadiuska pisó su primer set de grabación importante, temblaba de auténtico pánico por dentro. Apenas lograba dominar el idioma castellano, por lo que sus diálogos invariablemente tenían que ser doblados posteriormente en los estudios por otras actrices con voces más suaves y sugerentes. Su experiencia actoral real era prácticamente nula, apenas existía. Sin embargo, en el instante exacto en que las potentes luces del estudio se encendieron y la pesada cámara enfocó su rostro por primera vez, ocurrió un fenómeno mágico e inexplicable. El celuloide se enamoró perdidamente de ella. No necesitaba actuar. No necesitaba recitar grandes monólogos dramáticos de Shakespeare. Le bastaba con existir frente a la lente, con arquear una ceja de forma altiva o esbozar una misteriosa media sonrisa para que el equipo técnico entero contuviera la respiración. El mito acababa de ser bautizado con luz, plata y mucha ambición. Para entender la magnitud estratosférica y casi irracional de lo que ocurrió a continuación en su carrera, es vital que nos sumerjamos profundamente en la atmósfera sofocante de aquella España de mediados de los años 70. El país atravesaba un momento histórico único, delicado e irrepetible. Una larga y estricta época de censura dictatorial donde cada fotograma y cada guión pasaban por el escrutinio de censores implacables, comenzaba a resquebrajarse lentamente por el peso del tiempo. La sociedad civil llevaba casi 4 décadas reprimida, castigada por una moralidad conservadora que prohibía severamente mostrar más de 1 centímetro de piel en la gran pantalla. Durante años,
Los ciudadanos habían viajado a la vecina Francia a escondidas, cruzando la frontera en autobuses abarrotados, simplemente para poder ver en cines extranjeros las películas que en su propia tierra estaban terminantemente prohibidas y condenadas. Había una sed insaciable de libertad visual, un deseo contenido, silenciado y latente, que empujaba desde abajo con la fuerza devastadora de un volcán a punto de entrar en su fase de erupción. Y justo en el epicentro exacto de ese cráter ardiente, el astuto Damián Raval colocó estratégicamente a Nadiuska. Ella se convirtió, casi de la noche a la mañana, en el estandarte absoluto y la monarca indiscutible del llamado cine de apertura y de destape. No era solo una actriz de moda pasajera, se erigió como la personificación viva de la fantasía prohibida colectiva, el fruto inalcanzable que de repente se mostraba a tamaño gigante, deslumbrante e imponente en los viejos cines de barrio y en las ostentosas salas de estreno de las avenidas principales. A decir verdad, las películas en las que participaba rara vez tenían guiones memorables. De hecho, la trama argumental era frecuentemente lo de menos. Los astutos productores sabían de sobra que con tan solo imprimir el rostro espectacular de Nadiuska y su nombre en letras gigantes en los carteles promocionales pintados a mano, el éxito financiero masivo estaba garantizado de antemano. Las colas para comprar las entradas daban la vuelta a las manzanas bajo la lluvia o el sol abrasador. Los cines se abarrotaban hasta la última butaca de espectadores envueltos en densas nubes de humo de tabaco negro, completamente hipnotizados por aquella diosa de acento extranjero, simulado y mirada felina penetrante. En un lapso de muy pocos años, rodó decenas de cintas frenéticamente, convirtiéndose en el rostro indispensable de una nueva era cultural que rompía por la fuerza las cadenas del pudor nacional. Este ascenso sostenido fue tan vertiginoso, rápido y brutal que parecía desafiar las propias leyes de la gravedad de la industria del entretenimiento. Nadiuska pasó, en un parpadeo histórico, de contar con angustia las monedas sueltas para pagar un plato de sopa caliente en una fonda sombría, a sentarse cómodamente en el trono de oro macizo de la monarquía cinematográfica española. Se transformó indiscutiblemente en la figura femenina mejor pagada de todo el país, muy por encima de estrellas consagradas. Su caché por película se disparó a cifras mareantes, cantidades exorbitantes que dejaban completamente pálidos a los actores veteranos de teatro clásico que llevaban toda una vida sobre las tablas. Ahora era ella, aparentemente, quien imponía sus condiciones en las mesas de negociación, quien elegía el vestuario y quien exigía lujos en los rodajes, o al menos eso era lo que le hacían creer sus manejadores. Los contratos millonarios fluían hacia sus cuentas bancarias como el agua de un río desbordado, y con ellos llegó a su vida un nivel de opulencia material que rozaba el delirio más absoluto. Abandonó para siempre las habitaciones gélidas y adquirió un fastuoso chalet en una de las zonas residenciales más exclusivas, adineradas y vigiladas de la capital española. Empezó a comprar coches deportivos de alta gama y de importación directa que rugían estruendosamente por las calles de Madrid de madrugada. Sus armarios se desbordaron de abrigos de pieles carísimas, vestidos de alta costura de diseñadores parisinos y joyas deslumbrantes que cegaban a la prensa. El contraste psicológico y material con la niña pobre y asustada que creció entre las carencias de Baviera era absoluto, casi irreal, tanto que a menudo se sentía como si estuviera viviendo el deslumbrante sueño de otra persona, temiendo despertar de golpe. Sin embargo, la brillante corona del éxito desmedido venía forrada con espinas envenenadas ocultas en su interior. La fama alcanzó unos niveles tan enfermizos y obsesivos que, sin previo aviso, le arrebató violentamente su posesión más valiosa e irrecuperable, la libertad personal. Perdió por completo el privilegio del anonimato. Nadiuska ya no podía permitirse el lujo mundano de salir a comprar el periódico, dar un paseo relajado por un parque en otoño o sentarse en una terraza al aire libre a tomar un café, sin que en cuestión de escasos segundos se formara un tumulto amenazador y ruidoso a su alrededor. Admiradores fanáticos, cegados por la devoción, bloqueaban su paso en las aceras, arrancándole pedazos de ropa en su histeria. Ejércitos de fotógrafos montaban guardia día y noche, semana tras semana, frente a los altos muros de su mansión, armados con potentes teleobjetivos, buscando desesperadamente robarle una imagen privada, un gesto de cansancio, un error.
La presión pública constante y la mirada vigilante de toda una nación se volvieron abrumadoramente asfixiantes para una mente que, en el fondo, seguía siendo ermitaña. Estaba literalmente en la cima del mundo, venerada como una deidad intocable. Sí, pero se encontraba terriblemente atrapada en una jaula de oro macizo, donde cada uno de sus movimientos, cada sonrisa y cada lágrima era escrutado sin piedad, juzgado por desconocidos y comercializado al mejor postor. Y aunque las portadas de papel, Couché, la mostraban siempre radiante, sonriente, brindando con las mejores copas de champán francés en fiestas interminables, rodeada de la élite cultural, política y financiera del país, tras las pesadas puertas cerradas de su mansión, en el silencio ensordecedor y frío de la madrugada, un inmenso y aterrador vacío comenzaba a devorarla implacablemente por dentro. Lo que absolutamente nadie, en aquel momento de máximo esplendor, podía llegar a sospechar, ni siquiera sus confidentes más cercanos, es que esa misma fama desmedida estaba tejiendo una telaraña fatídica y oscura a su alrededor, una red invisible que, lenta pero inexorablemente, la estaba empujando hacia el centro de intrigas palaciegas, acercándola a peligrosas figuras intocables de inmenso poder, y arrastrándola hacia secretos inconfesables que, años más tarde, terminarían pasándole la factura más cruel y devastadora que el ser humano puede soportar. Pero de esas relaciones ocultas en las sombras y del inicio de su fractura mental, hablaremos a continuación. El contraste entre el estruendo ensordecedor de los estrenos y el gélido silencio de su hogar se convirtió en una tortura psicológica insoportable, una disonancia que comenzó a astillar su mente poco a poco. Imagina por un instante la escena recurrente en la vida de esta mujer. Pasaba jornadas interminables de 14 o 16 horas bajo los focos abrasadores, rodeada de docenas de asistentes que le retocaban el maquillaje, le acomodaban el vestuario y le decían constantemente lo maravillosa, perfecta e irreemplazable que era. Salía de los estudios de grabación escoltada, abriéndose paso entre multitudes enloquecidas que gritaban su nombre con devoción casi religiosa, intentando tocarla como si fuera una figura milagrosa. Sin embargo, cuando la pesada puerta de madera maciza de su ostentoso chalet se cerraba a sus espaldas en la madrugada, la realidad le golpeaba el rostro con la fuerza de un témpano de hielo. Se encontraba completamente sola, despojándose de las pestañas postizas, las pesadas joyas y los vestidos ceñidos frente al enorme espejo de su tocador. Ya no estaba la diosa inalcanzable que el país entero adoraba. Solo quedaba Roswitha, la niña extranjera, asustada, exhausta y profundamente vacía. El teléfono, que no dejaba de sonar para ofrecerle contratos estratosféricos, rara vez sonaba para preguntarle genuinamente cómo se sentía. Su entorno estaba plagado de aduladores a sueldo, personas que orbitaban a su alrededor exclusivamente para beneficiarse de su estela dorada, pero carecía por completo de amistades reales, de un ancla emocional que la mantuviera unida a la cordura. Se convirtió en el objeto de deseo de millones, pero en el fondo nadie la conocía. Y lo que es aún más trágico, a nadie le importaba conocer a la mujer que habitaba detrás del deslumbrante espejismo de Nadiuska. Fue precisamente ese inmenso desamparo emocional, sumado a su posición como el máximo símbolo de atracción del país, lo que la empujó hacia un peligroso laberinto de relaciones ocultas y secretos inconfesables que la prensa de la época decidió sepultar bajo un manto de silencio cómplice. En los reservados de los restaurantes más caros de Madrid y en los salones privados de las altas esferas, su nombre circulaba como el trofeo más codiciado. Empresarios de fortunas incalculables, políticos con ambiciones desmedidas y hombres que manejaban los hilos del país desde la sombra buscaban ansiosamente su compañía. Se tejieron rumores persistentes sobre amistades íntimas y momentos de alcoba con figuras intocables, hombres poderosos que le enviaban arreglos florales del tamaño de una habitación y regalos de un valor incalculable. Ella, deslumbrada por ese poder y buscando desesperadamente protección en un mundo de lobos, se dejó envolver en la ilusión de ser intocable por asociación. Era la favorita en las fiestas privadas de la élite, donde se cerraban grandes negocios y se decidían los destinos de muchos. Sin embargo, estas compañías peligrosas tenían un doble filo cortante. Aquellos que la encumbraban y la colmaban de lujos, también la consideraban de su propiedad exclusiva.
Y en medio de este torbellino de intrigas palaciegas y relaciones de conveniencia, ocurrió uno de los episodios más surrealistas, extraños e inexplicables de toda su biografía. Un suceso que dejó a la opinión pública absolutamente boquiabierta y que demostraba el nivel de caos que gobernaba su vida privada. Para entender este episodio delirante, debemos recordar que, a pesar de ser la reina indiscutible de la taquilla nacional, legalmente seguía siendo una ciudadana extranjera en un país con leyes de extranjería sumamente estrictas en aquel momento. Sus visados y permisos de trabajo caducaban, y la burocracia amenazaba constantemente con paralizar su máquina de hacer millones o, peor aún, con una posible deportación. La solución que sus asesores y ella misma encontraron fue tan desesperada como humillante. Necesitaba casarse urgentemente con un ciudadano español para obtener la nacionalidad, pero no eligió a un galán de cine, ni a uno de sus adinerados pretendientes de la alta sociedad. En un giro que superaba la ficción de sus propias películas, la mujer más deseada del país contrajo matrimonio con un hombre completamente desconocido, un humilde trabajador que se ganaba la vida recolectando chatarra y cartones en la periferia de la ciudad. La boda fue un trámite frío, apresurado y casi clandestino, un esperpento administrativo diseñado únicamente para burlar la ley. Las fotografías de aquel día muestran a una Nadiuska con la mirada perdida, vistiendo un traje sencillo, al lado de un hombre visiblemente abrumado que apenas comprendía el circo mediático en el que había sido arrojado a cambio de una suma de dinero. Este matrimonio de conveniencia, que se anuló legalmente poco tiempo después, fue la primera gran grieta pública en su imagen de perfección. Un grito de auxilio silencioso que revelaba la tremenda fragilidad de su situación legal y emocional, demostrando que, detrás de los abrigos de visón y los diamantes, vivía bajo el terror constante de perderlo todo por un simple sello en un pasaporte. Justo cuando las críticas por su extraño matrimonio comenzaban a apaciguarse y la fatiga del cine de destape nacional empezaba a hacer mella en su ánimo, apareció en el horizonte un espejismo dorado que prometía salvarla de la mediocridad y elevarla al Olimpo internacional. A principios de la década de los 80, una gigantesca superproducción de Hollywood aterrizó en tierras españolas para filmar una epopeya de fantasía y espadas. El protagonista era un imponente y musculoso culturista austríaco que años más tarde se convertiría en gobernador del estado de California. Los productores estadounidenses necesitaban un rostro magnético, fuerte y exótico para interpretar un papel breve pero crucial. La madre del héroe principal. Nadiuska fue la elegida. Para ella, esto no era solo un contrato más, era la señal divina que llevaba años esperando, el pasaporte definitivo para escapar de los guiones repetitivos y cruzar el océano hacia la industria cinematográfica global. Se entregó al proyecto con una ilusión desbordante, convencida de que su presencia en pantalla cautivaría a los ejecutivos de los grandes estudios de Los Ángeles, tal y como había hipnotizado a los productores locales. Sin embargo, el rodaje fue un baño de cruda realidad. En el inmenso engranaje de una maquinaria de Hollywood, ella no era la monarca intocable que dictaba las normas. Era apenas una actriz secundaria más, tratada con frialdad y exigencia matemática. Sus escenas, aunque intensas y dramáticas, duraron apenas unos minutos en el montaje final de la cinta, y el golpe más doloroso llegó en la sala de edición. Su voz, una vez más, fue eliminada. Cuando la película se estrenó a nivel mundial con un éxito arrollador, su rostro fue visto por millones de personas en todo el planeta, pero la industria internacional no hizo fila para llamar a su puerta. No hubo contratos millonarios en dólares, ni mudanzas a mansiones en Beverly Hills. El teléfono extranjero jamás sonó. El espejismo se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándola de vuelta en la casilla de salida, con el orgullo profundamente herido y una amarga sensación de fracaso que intentó ocultar bajo su eterna sonrisa de estrella invencible. Aquel duro golpe de realidad internacional desencadenó una tormenta interna que llevaba años gestándose en silencio y que terminaría por dinamitar los cimientos de su carrera. Nadiuska, cansada de ser un simple títere y frustrada por no alcanzar el reconocimiento que creía merecer, fijó su resentimiento en la figura que la había creado: Damián Raval.
La relación entre el poderoso representante y su musa de oro se había desgastado hasta volverse tóxica e insostenible. Ella sentía que él controlaba asfixiantemente cada aspecto de su existencia, quedándose con un porcentaje leonino de sus ganancias y obligándola a aceptar papeles repetitivos que la encasillaban cada vez más. Los rumores en los pasillos de las productoras hablaban de discusiones monumentales a puerta cerrada, de gritos que atravesaban las paredes de los despachos y de reproches cargados de amargura. En un acto de rebeldía impulsiva y orgullo desmedido, creyéndose ya lo suficientemente grande e imprescindible como para navegar sola por las aguas infestadas de tiburones de la industria, tomó la decisión más arriesgada de su vida. Rompió de manera unilateral y abrupta su alianza profesional con Raval. Despidió al hombre que había inventado su nombre, que había diseñado su imagen y que manejaba la agenda de contactos más poderosa del país. Pensó que los productores seguirían llamándola a ella directamente, que el público obligaría a los directores a contratarla sin necesidad de intermediarios. No podía estar más equivocada. Acababa de cometer un error de cálculo monumental, firmando, sin saberlo, su propia sentencia de exilio profesional. Lo que sucedió a continuación es, hasta el día de hoy, uno de los episodios más oscuros, comentados y temidos en la historia del entretenimiento nacional, conocido en los mentideros de la farándula como la implacable leyenda de la mano negra. Al principio, tras la ruptura, disfrutó de una falsa sensación de libertad, pero las semanas pasaron y un silencio aterrador y antinatural comenzó a inundar su lujosa mansión. Los teléfonos, que antes repicaban a todas horas ofreciendo portadas, entrevistas y guiones, enmudecieron por completo. Los proyectos cinematográficos que ya estaban apalabrados se cancelaron repentinamente con excusas vagas e infantiles. Cuando intentaba contactar directamente con los directores y productores que apenas unos meses antes le suplicaban trabajar con ella y le besaban la mano en público, las secretarias siempre respondían que el señor estaba reunido, que estaba de viaje, que ya devolvería la llamada. Una llamada que jamás se producía. El cerco se cerró a su alrededor con una precisión quirúrgica y asfixiante. La industria entera, en un pacto de lealtad silenciosa hacia el poderoso representante que ella había desafiado, o simplemente por miedo a represalias de las altas esferas, la borró del mapa de un plumazo. Se convirtió en un fantasma en vida. La angustia de levantarse cada mañana, perfectamente maquillada y vestida, esperando junto a un teléfono mudo, comenzó a carcomer sus nervios. Intentó buscar apoyo en aquellos hombres poderosos de la política y las finanzas con los que había compartido momentos de alcoba y confidencias en el pasado, pero, mágicamente, todas esas amistades íntimas le dieron la espalda, negando conocerla o ignorando sus mensajes desesperados. De pronto, Nadiuska comprendió, con el terror helando su sangre, que no era indispensable, que la habían usado, la habían exprimido hasta la última gota de su juventud y magnetismo, y ahora que se atrevía a reclamar su independencia, la estaban arrojando al pozo del olvido sin el más mínimo remordimiento. Y lo peor de todo es que este veto silencioso era solo el primer acto del verdadero calvario que estaba a punto de devorar su fortuna, su hogar y, finalmente, su cordura. Aquel boicot silencioso e implacable coincidió de manera fatídica con un cambio de marea cultural que sacudió los cimientos del país entero. La década de los años 80 irrumpió con una fuerza arrolladora, trayendo consigo una explosión de color, música moderna y una nueva generación de directores transgresores que querían romper absolutamente con todo lo anterior. De la noche a la mañana, el cine de destape, aquel género que ella había elevado a la categoría de fenómeno de masas, comenzó a ser visto por la crítica emergente como algo vulgar, casposo y propio de una época oscura que España quería dejar atrás desesperadamente. Nadiuska, que apenas unos años antes era venerada como una diosa de la modernidad, se convirtió de pronto en el símbolo viviente de un pasado incómodo del que la nueva farándula intelectual renegaba con crueldad. Los nuevos realizadores buscaban actrices de aspecto urbano, desenfadado y menos encorsetado. Ya no querían divas inalcanzables envueltas en plumas y bisones. Ella, atrapada en el orgullo herido de quien una vez tuvo al país entero
comiendo de la palma de su mano, se negó en redondo a aceptar papeles secundarios o apariciones menores que consideraba una humillación intolerable para su estatus. Se aferró a la corona de una monarquía cinematográfica que ya no existía, esperando en su inmenso salón a que regresaran los guiones estelares que le correspondían por derecho divino, sin darse cuenta de que el tren del celuloide ya había partido de la estación, dejándola completamente sola en el andén. Pero el orgullo no paga las facturas de un tren de vida diseñado para la realeza, y la inactividad prolongada comenzó a pasar una factura devastadora a sus cuentas bancarias. Desesperada por mantener la ilusión de su opulencia y generar los ingresos que la pantalla le negaba repentinamente, cometió el terrible error de confiar en las personas equivocadas. Al ver que la industria le daba la espalda, una jauría de falsos amigos, supuestos asesores financieros y oportunistas de traje a medida, olieron su tremenda vulnerabilidad a kilómetros de distancia. Se acercaron a ella con sonrisas deslumbrantes y promesas de negocios infalibles que multiplicarían su fortuna sin tener que volver a pisar jamás un set de rodaje. La convencieron con palabras aduladoras para invertir sumas astronómicas en empresas de dudosa procedencia, negocios inmobiliarios fantasmas y proyectos comerciales que ella, con su desconocimiento total del mundo empresarial, jamás llegó a comprender del todo. Entregó firmas en blanco, avales y poderes notariales a individuos que, aprovechándose de su profunda ignorancia en materia económica y de su extrema soledad emocional, comenzaron a drenar su patrimonio con una voracidad espeluznante. El dinero que había ganado, soportando jornadas interminables y exponiendo su imagen ante millones de personas, se esfumaba ahora a un ritmo vertiginoso en despachos opacos de la capital. Mientras tanto, aquellos colegas influyentes y ejecutivos de alto nivel que antes compartían con ella el caviar y le juraban lealtad eterna, ahora cruzaban la calle apresuradamente, escondiendo la mirada para no tener que saludarla ni escuchar sus desesperadas peticiones de ayuda. Fue precisamente en medio de este derrumbe financiero y profesional incontrolable cuando el inmenso castillo de cristal de su mente comenzó a mostrar las primeras grietas irreparables. El terror constante a perderlo todo, sumado al aislamiento atroz y al rechazo frontal de un público y una prensa que la habían olvidado, con una rapidez casi sádica, la empujaron hacia un abismo psicológico insondable del que le resultaría imposible escapar sola. Para soportar la inmensa angustia que le oprimía el pecho durante las largas madrugadas en vela, buscó refugio en hábitos destructivos que prometían apagar el ruido ensordecedor de sus pensamientos, aunque fuera por unas escasas horas. Empezó a depender de medicinas peligrosas para lograr conciliar el sueño y de otras sustancias de dudosa procedencia para encontrar la falsa energía necesaria al despertar. Este cóctel demoledor para el sistema nervioso aceleró drásticamente su deterioro cognitivo. Quienes lograban cruzarse con ella en sus cada vez más extrañas y escasas apariciones públicas notaban algo profundamente perturbador que les helaba la sangre. Su inconfundible mirada felina y seductora había sido reemplazada por unos ojos vacíos, desorbitados y cargados de un pánico irracional hacia su entorno. Desarrolló paranoias severas, llegando a estar plenamente convencida de que había micrófonos y cámaras ocultas entre las paredes de su casa, de que sus teléfonos estaban intervenidos por fuerzas oscuras del Estado y de que un complot de proporciones internacionales quería silenciarla a toda costa. El mundo exterior se transformó a sus ojos en un territorio hostil e indescifrable, y la brillante Nadiuska comenzó a perderse sin remedio dentro del oscuro y solitario laberinto de sus propios terrores invisibles. La caída a los infiernos materiales no se hizo esperar, arrastrada por el peso ineludible de sus deudas. La maquinaria de la burocracia, fría, calculadora e implacable, no entiende absolutamente nada de leyendas del cine, de portadas históricas ni de rostros hermosos. Las temibles cartas del banco, con sellos rojos de urgencia extrema, comenzaron a amontonarse sin abrir en el buzón de su espectacular chalet madrileño. Los requerimientos notariales y las gélidas órdenes de embargo se convirtieron en la única correspondencia que recibía la misma mujer, que, tan solo unos años atrás, necesitaba asistentes a tiempo completo únicamente para clasificar y responder las miles de cartas apasionadas de sus admiradores.
El primer gran golpe a su altivez y a su precaria estabilidad fue la pérdida dolorosa y definitiva de su mansión principal. La propiedad fue subastada de manera fulminante por una fracción de su valor real en el mercado para intentar cubrir deudas astronómicas que ella ni siquiera recordaba haber contraído con los bancos. Fue el pistoletazo de salida de un éxodo humillante, público y progresivo. De la zona residencial más exclusiva y fuertemente vigilada de la ciudad, tuvo que trasladarse apresuradamente a un piso mucho más modesto en un barrio acomodado, donde los vecinos acomodados la observaban por la mirilla con una mezcla de curiosidad morbosa y lástima apenas disimulada. Pero los embargos la perseguían implacablemente como sombras letales dispuestas a asfixiarla. De aquel piso céntrico pasó a un apartamento más pequeño y lúgubre en la periferia, y luego a otro de peores condiciones y a otro más, en un descenso trágico e imparable hacia los márgenes invisibles de la sociedad. Cada mudanza forzosa representaba el dolor inmenso de dejar atrás muebles de diseño exclusivo, abrigos carísimos y recuerdos tangibles de una época dorada que se desmoronaba entre sus manos temblorosas como arena fina en medio de un vendaval. La tremenda impotencia frente a este acoso legal, financiero y social terminó por quebrar definitivamente el último hilo de cordura que la mantenía, a duras penas, anclada a la realidad del día a día. Nadiuska ya no era capaz de comprender las densas cláusulas de los documentos legales que le ponían por delante en los juzgados, ni le quedaba una sola moneda para contratar a abogados de prestigio que la defendieran de los buitres financieros que se estaban repartiendo los restos humeantes de su imperio sin el menor escrúpulo. Vagaba sin rumbo por las habitaciones vacías de sus últimos refugios temporales, hablando sola, gesticulando enérgicamente ante un público invisible, repitiendo frases de guiones cinematográficos antiguos y exigiendo a gritos desgarradores un respeto y una pleitesía que el mundo entero ya le había retirado de manera definitiva. Sus antiguos representantes, los galardonados directores que la adoraban y sus supuestas amistades íntimas de la altísima sociedad madrileña la borraron para siempre de sus agendas de contactos, cerrando filas en un silencio cómplice, cobarde y sepulcral que la condenaba a la invisibilidad más absoluta y cruel. La estrella deslumbrante que había iluminado los deseos de todo un país entero se estaba apagando lentamente en la penumbra, consumida ferozmente por la paranoia clínica, la ruina económica y la indiferencia generalizada de una industria que mastica a sus ídolos y luego escupe sus restos. Pero el verdadero evento catastrófico, el día fatídico, trágico e irreversible en que el engranaje del sistema le arrebató el último techo precario que la cobijaba y la empujó directamente a enfrentarse a la brutalidad del asfalto madrileño. Estaba a punto de suceder, desencadenando una de las imágenes de contraste más desgarradoras, vergonzosas y crudas de toda la historia de la farándula nacional. Llegó una mañana gris y desapacible, típica del crudo invierno de la capital española, en la que el último y frágil hilo que la unía a la dignidad de un hogar se rompió para siempre. La dueña de la modesta y lúgubre pensión de la periferia, cansada de escuchar excusas vacías y de acumular meses sin cobrar el modesto alquiler, tomó la decisión final e irrevocable de cambiar la cerradura de la puerta de madera desconchada. Cuando Nadiuska regresó de deambular por las calles con la mirada perdida, introdujo la llave de metal en el cerrojo y descubrió, con un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal, que el mecanismo ya no giraba. El sonido metálico de esa llave atascada fue, a todos los efectos, el golpe del martillo de un juez implacable dictando la sentencia más cruel de su existencia. No hubo margen para largas negociaciones, ni piedad para la antigua estrella, ni tiempo para recoger adecuadamente los últimos jirones de su vida pasada. Sus escasas pertenencias, un puñado de prendas gastadas y algún recorte de revista amarillento que atestiguaba que alguna vez fue la indiscutible reina de la taquilla, le fueron entregadas de mala gana en frágiles bolsas de plástico de supermercado. Imagina por un instante el inmenso impacto psicológico, el desgarro absoluto de una mujer que había dormido entre sábanas de seda importada en las suites presidenciales de los hoteles más lujosos de toda Europa, viéndose de repente en la fría acera, sosteniendo el peso de su miseria en unas simples bolsas de basura, mientras los vecinos pasaban de largo apresurando el paso para evitar cruzarse con su mirada suplicante. Aquel día fatídico, la alta sociedad madrileña que antaño la coronó de gloria y la cubrió de diamantes,
simplemente miró hacia otro lado con una indiferencia que helaba la sangre, dejando que la diosa del celuloide se desvaneciera en las sombras amenazadoras de la gran ciudad sin nombre. La cruda transición hacia el nomadismo urbano fue un descenso vertiginoso por un tobogán de pesadilla pura, un golpe de realidad insoportable para una mente que ya pendía de un hilo finísimo. El duro y áspero asfalto madrileño, los oscuros portales de los viejos edificios y los fríos bancos de hierro de las plazas públicas se convirtieron, de la noche a la mañana, en su nuevo y aterrador escenario vital. La imponente mujer que antaño exigía caravanas exclusivas, asistentes personales y calefacción central en los estudios de grabación, ahora tenía que librar una batalla diaria y salvaje contra las inclemencias de un clima implacable. Su rutina diaria se transformó en una búsqueda desesperada por la supervivencia básica. Rastrear rincones que la protegieran del viento cortante de la madrugada, recolectar cartones desechados en los oscuros callejones para aislar su frágil cuerpo del suelo congelado y mendigar en un silencio humillante unas cuantas monedas para poder llevarse algo de caldo caliente al estómago. Sin embargo, en un mundo movido por el morbo desenfrenado de la fama, el preciado anonimato total era un lujo que ni siquiera la miseria más absoluta le iba a permitir disfrutar en paz. No pasó mucho tiempo antes de que los agudos objetivos de los paparazzi, esos mismos fotógrafos implacables que la habían perseguido años atrás para retratar su esplendor en las fiestas de la alta alcurnia, la descubrieran rebuscando entre las sombras del olvido. Las primeras fotografías robadas de su nueva realidad cayeron como una auténtica detonación sobre la sociedad de la época. Las revistas de crónica social publicaron en primera plana, con letras mayúsculas e histriónicas, las imágenes desgarradoras de una figura envejecida prematuramente, de rostro hinchado, cabellos enmarañados y vestida con harapos superpuestos para combatir las bajas temperaturas. La conmoción fue absoluta, sísmica y paralizante en cada rincón del país. Toda una generación, aquellos mismos hombres y mujeres que la habían idolatrado en secreto o admirado abiertamente en la oscuridad hipnótica de las salas de cine, no daban crédito a lo que veían sus ojos. El contraste era tan brutal, tan dolorosamente inconcebible, que muchos creyeron inicialmente que se trataba de un montaje fotográfico de muy mal gusto o, en el mejor de los casos, de una actriz caracterizada al extremo para un nuevo y oscuro papel dramático. Pero la cruda realidad que devolvían las imágenes superaba con creces cualquier tragedia escrita por el guionista más retorcido del cine clásico. A raíz de aquellas demoledoras publicaciones que circularon de mano en mano por peluquerías, cafeterías y salones de todo el país, las concurridas calles de Madrid se llenaron de encuentros fantasmales, surrealistas y profundamente desgarradores, protagonizados por la estrella caída y los transeúntes atónitos. Antiguos admiradores, personas de mediana edad que reconocían vagamente sus inconfundibles rasgos felinos debajo de las gruesas capas de intemperie y descuido, se detenían en seco en las aceras, dudando si acercarse o salir huyendo despavoridos ante semejante aparición irreal. Algunos, impulsados por una mezcla de compasión genuina, culpa colectiva y curiosidad incontrolable, se atrevían a romper el hielo, daban un paso al frente y le preguntaban con voz temblorosa si ella era realmente la famosa Nadiuska de las portadas deslumbrantes. Las respuestas que salían de los labios agrietados de la actriz, pronunciadas con ese inconfundible acento extranjero que ahora sonaba ronco, lejano y gastado por el frío, eran un auténtico rompecabezas emocional que destrozaba el corazón del oyente más endurecido. En su mente fragmentada y constantemente azotada por los implacables demonios personales de la paranoia, el tiempo, el espacio y la lógica se habían fusionado en un caótico torbellino del que no podía escapar. Mezclaba con total y absoluta naturalidad sus borrosos recuerdos de grandeza, hablando apresuradamente de inminentes contratos millonarios en el extranjero y de prestigiosos directores que la estaban esperando impacientes para rodar esa misma tarde, con los terrores persecutorios de su presente en el abismo. Podía interrumpir bruscamente un relato fascinante sobre un fabuloso estreno en la Gran Vía para señalar muy asustada a un simple coche aparcado en la acera de enfrente, asegurando en susurros angustiados que agentes secretos internacionales la estaban vigilando día y noche para arruinar su inmaculada reputación.
existía una dolorosa e infranqueable barrera invisible, un muro de cristal empañado que la separaba trágicamente de un mundo que ya no entendía su lenguaje críptico ni sabía cómo manejar la inmensidad de su padecimiento mental. Quienes intentaban dejarle un billete arrugado entre las manos temblorosas o invitarla a un plato de comida reconfortante en una taberna cercana, se marchaban a casa con un nudo asfixiante en la garganta y la mirada baja, sintiéndose testigos directos e impotentes de las ruinas humeantes de lo que alguna vez fue el monumento vivo más hermoso de la transición cultural. Y como era trágicamente predecible en una industria del entretenimiento que se alimenta vorazmente de las desgracias ajenas para sobrevivir, el estallido mediático de su hundimiento personal atrajo de inmediato, como la miel a las abejas, a los buitres de la televisión nacional. Los programas de debate nocturno, esos polémicos espacios de la crónica social que buscaban exprimir el morbo hasta la última gota para ganar la feroz batalla diaria de la audiencia, encontraron en las penurias de Nadiuska el filón perfecto, inagotable y completamente gratuito para rellenar sus emisiones en horario de máxima audiencia. Las inquisitivas cámaras de televisión, equipadas con potentes focos deslumbrantes que cegaban y aterrorizaban aún más a la mujer asustada en mitad de la madrugada, comenzaron a perseguirla sin piedad alguna por las callejuelas estrechas y empedradas del centro de la ciudad, acorralándola sin escrúpulos contra las frías paredes de piedra para arrancarle declaraciones inconexas, balbuceos y gestos de pánico. El país entero asistió, fascinado y horrorizado a partes iguales desde la comodidad e impunidad del sofá de su casa a un intenso, hipócrita y encendido debate nacional televisado. En los suntuosos platós fuertemente iluminados, presentadores vestidos con impecables trajes a medida y tertulianos excesivamente maquillados discutían acaloradamente, noche tras noche, sobre la delgada, difusa y peligrosa línea que separaba la compasión genuina por una persona mentalmente vulnerable y el circo sensacionalista más abyecto e imperdonable. Se rasgaban las vestiduras en directo, pronunciaban discursos rimbombantes y moralistas sobre la crueldad intrínseca de la fama efímera y se preguntaban retóricamente, mirando fijamente a millones de espectadores, cómo la sociedad española había permitido que su mayor musa inspiradora llegara a semejante extremo insoportable de degradación pública. Sin embargo, la monumental paradoja de toda aquella situación, la gran e imperdonable mentira que revolvía el estómago de cualquier observador con un mínimo de empatía humana, era comprobar cómo, a pesar de las estratosféricas cuotas de pantalla que generaba su tragedia diaria, a pesar de las horas interminables de carísima emisión dedicadas exclusivamente a diseccionar y analizar los motivos de su ruina, la ayuda real, médica, tangible y afectiva brillaba por su más absoluta ausencia. Nadie, absolutamente nadie, entre esos poderosos comunicadores, entre aquellos productores millonarios o entre los antiguos compañeros de reparto que ahora la lloraban con lágrimas de cocodrilo frente a los micrófonos, fue capaz de detener sus lujosos coches blindados, bajarse a la humilde acera, tomarla firmemente de la mano con cariño verdadero y sacarla de una vez por todas de aquel infierno interminable de cartones, frío y soledad. La estaban utilizando descaradamente por segunda vez. Primero, comercializaron sin pudor su deslumbrante belleza juvenil, y ahora, en un giro macabro e imperdonable del destino, hacían caja registradora con la exhibición impúdica y constante de su profunda fragilidad mental y material. Pero como toda tragedia que se expone a la luz implacable del escrutinio público, el punto de no retorno estaba trágicamente cerca. El cuerpo humano, por muy resistente que sea y por mucha voluntad de supervivencia que albergue, tiene un límite físico indiscutible frente a la intemperie, la desnutrición severa y el agotamiento psicológico constante. El deterioro físico de la antigua estrella alcanzó niveles tan alarmantes y extremos que finalmente las autoridades médicas y los servicios sociales de la ciudad se vieron obligados a intervenir de oficio, superando la barrera de la simple caridad callejera. No lo hicieron movidos por el clamor hipócrita de los programas de televisión, sino porque su estado de salud general anunciaba un desenlace catastrófico inminente si pasaba una sola noche más a la intemperie. Se organizó un operativo discreto, silencioso y necesario, diametralmente opuesto a los ruidosos estrenos de cine que ella protagonizaba en el pasado. Lejos de las miradas curiosas y de los flashes cegadores de los paparazzi que tanto la aterrorizaban,
Un equipo especializado se acercó a ella en la calle. Para una mente devorada por la paranoia y el terror persecutorio, aquel acercamiento debió parecerle la confirmación de todos sus miedos, la captura final por parte de esos enemigos invisibles que la acechaban en cada esquina. Sin embargo, era todo lo contrario, era un rescate in extremis. Fue retirada del asfalto, despojada de las capas de ropa sucia que la asfixiaban y trasladada a un entorno clínico seguro. Allí, bajo la fría luz fluorescente de los pasillos de un hospital, rodeada de batas blancas en lugar de diseñadores de alta costura, los especialistas se enfrentaron al verdadero enigma. Tras exhaustivas evaluaciones y días de observación minuciosa, llegó el diagnóstico clínico contundente, un dictamen médico que ponía nombre y apellidos a los terribles demonios personales que la habían empujado al abismo. Se confirmó que sufría una severa fractura de la mente, un trastorno profundo que la desconectaba por completo de la realidad y que explicaba sus voces imaginarias, sus terrores infundados y ese comportamiento errático que la industria del entretenimiento había confundido cruelmente con simples caprichos de diva en decadencia. Por fin, la verdad médica salía a la luz, demostrando que su ruina no fue fruto de la mala vida, sino de una enfermedad silenciosa que nadie quiso o supo ver a tiempo. Aquel diagnóstico irrevocable marcó el final definitivo de su etapa nómada y el inicio de un exilio mucho más profundo y definitivo. Nadiuska fue trasladada a un centro de cuidados especializados, un complejo flanqueado por altos muros y rejas de hierro que, irónicamente, la protegerían del mundo exterior con la misma eficacia con la que antes los guardaespaldas la separaban de las multitudes enloquecidas. Atrás quedaron las frías calles empedradas de Madrid, las bolsas de plástico y la humillación pública constante. En su lugar, entró en un universo dominado por el orden estricto, las rutinas pacíficas y los horarios inamovibles. La mujer que en los años 70 dictaba las normas en los platós, paralizaba rodajes a su antojo y viajaba en coches deportivos a velocidades de infarto, ahora debía adaptarse a una vida milimétricamente reglamentada. Las mañanas comenzaban con la administración puntual de sus tratamientos, seguidas de paseos silenciosos por los jardines cerrados del recinto, terapias ocupacionales y tardes enteras viendo pasar las nubes desde una ventana enrejada. El contraste emocional y sensorial resultaba melancólico y profundamente desolador. El estruendo ensordecedor de los aplausos, los gritos de admiración, la música a todo volumen en las discotecas de moda y el frenesí de los fotógrafos fueron sustituidos repentinamente por el sonido del viento entre los árboles del sanatorio, el eco de los pasos de los enfermeros por los pasillos encerados y un silencio absoluto, denso y algodonado. Cambió las sedas importadas de París y los abrigos de bisón por prendas cómodas y funcionales, idénticas a las del resto de los internos. En aquel refugio apartado de la sociedad, rodeada de personas anónimas que libraban sus propias y silenciosas batallas mentales, la gran diosa del celuloide dejó de existir para convertirse, simple y llanamente, en una paciente más, una mujer que buscaba desesperadamente reconstruir los pedazos rotos de su conciencia lejos de cualquier espejo que le recordara el peso insoportable de su propio mito. Lo verdaderamente sobrecogedor de esta historia no es solo su vertiginosa caída desde la cima más alta hasta el rincón más oscuro del sistema, sino lo que ocurrió inmediatamente después de que las pesadas puertas de aquella institución mental se cerraran a sus espaldas. Al principio, la prensa del corazón intentó rascar los últimos restos de morbo, apostando fotógrafos en las colinas cercanas al sanatorio con la esperanza de captar una imagen robada de la actriz paseando por los jardines. Pero la férrea protección del centro y la monotonía de su nueva vida terminaron por aburrir a los medios de comunicación. Y así, de la manera más cruel e imperdonable que se pueda imaginar, el inmenso circo mediático recogió sus carpas, apagó los focos y se marchó en busca de un nuevo juguete roto que devorar. Nadiuska se sumergió en un olvido absoluto, denso y prolongado que ha durado más de 2 décadas. Durante más de 20 años ha permanecido completamente desaparecida del ojo público, tragada por las brumas de la memoria colectiva, como si la historia oficial del país hubiera decidido arrancar sus páginas de raíz para no tener que lidiar con la vergüenza de su abandono. El escrutinio del registro de visitas del centro de cuidados durante todos estos años revela una realidad que hiela la sangre y desnuda la hipocresía monumental de la alta sociedad que alguna vez la rodeó.
los amigos inseparables, los directores que amasaron fortunas incalculables gracias a su rostro en los carteles, los empresarios poderosos que mendigaban su atención en los reservados de los restaurantes de lujo, absolutamente todos se esfumaron como humo en el viento. Las visitas que recibió a lo largo de este larguísimo y silencioso exilio se pueden contar, literalmente, con los dedos de una sola mano. Apenas un par de colegas del pasado lejano y algún alma caritativa que no quiso dejarla marchitarse en la más absoluta soledad, mientras la mujer de carne y hueso envejecía lentamente entre las paredes blancas de su habitación, sometida a los rigores de la medicación y al paso implacable del calendario, algo fascinante y paralelo sucedía en el exterior. A pesar de su ausencia total, a pesar de que nadie sabía a ciencia cierta si seguía en aquel centro, si había mejorado o si se había perdido para siempre en los laberintos de su mente, su figura mítica permaneció inalterable, congelada en el tiempo. Para millones de personas, Nadiuska nunca envejeció, nunca vistió harapos ni durmió en la calle. En la memoria nostálgica de toda una generación, ella sigue siendo eternamente aquella joven de mirada felina y pómulos perfectos que desafió la censura de todo un país desde la pantalla gigante de un cine de barrio. Su nombre siguió apareciendo en las enciclopedias de cine, sus películas continuaron emitiéndose de madrugada en los canales de televisión nostálgicos y sus fotografías de la época dorada siguieron adornando retrospectivas de arte. Todo ello mientras la verdadera protagonista de la historia desayunaba en silencio en el comedor de un hospital, completamente ajena al hecho de que su fantasma seguía reinando en la imaginación de todo un país. El mito devoró a la persona, la envasó al vacío y la guardó en una vitrina inquebrantable, permitiendo que la sociedad se deleitara con su belleza pasada sin tener que asumir la más mínima responsabilidad por su tragedia presente. Pero el tiempo, ese juez insobornable que tarde o temprano todo lo pone en su sitio, no podía permitir que el capítulo final de esta fascinante y dolorosa historia se escribiera únicamente con las tintas del sensacionalismo barato y el olvido institucional. Recientemente, tras más de 2 décadas de un silencio espeso e impenetrable, una nueva ola de investigadores, periodistas del misterio y creadores de documentales sonoros ha decidido adentrarse de nuevo en las profundidades de su biografía, apartando con cuidado las pesadas telarañas del morbo para buscar la verdad desnuda que quedó atrapada en los despachos. Ya no se trata de perseguirla con cámaras ocultas por las frías calles de Madrid, ni de burlarse cruelmente de sus demonios personales en horario de máxima audiencia, como ocurrió en los infames años 90. Esta nueva y profunda mirada busca una restitución histórica total, un acto de justicia poética indispensable para devolverle la dignidad arrebatada a la mujer que fue despojada de absolutamente todo su ser, a través de miles de horas de grabaciones recuperadas, del análisis exhaustivo de contratos abusivos de la época y de entrevistas exclusivas con los escasos testigos que aún se atreven a romper el pacto de silencio, ha comenzado a emerger un retrato que te helará la sangre. Ya no vemos simplemente a una diva caprichosa que despilfarró su inmensa fortuna por una mala cabeza, sino a una víctima propiciatoria de un sistema voraz y despiadado, a una joven extranjera asustada que fue triturada sin piedad por la implacable maquinaria del entretenimiento y por las oscuras intenciones de quienes la exprimieron durante sus años de máximo esplendor. El largo y espinoso calvario de Nadiuska se erige hoy, ante nuestros ojos atónitos, como una de las lecciones más crudas, descarnadas e imborrables sobre la verdadera y oscura naturaleza de la fama, así como de la extrema fragilidad del éxito humano. Su descenso vertiginoso desde los áticos más lujosos y exclusivos de la capital hasta los cartones húmedos de la acera es un espejo brutal y perturbador en el que la propia industria del espectáculo se niega rotundamente a mirarse. Nos enseña que, detrás de la magia deslumbrante del celuloide, de los estrenos multitudinarios y de las portadas de revista cuidadosamente retocadas, se esconde a menudo un desierto de soledad aterradora que termina consumiendo el alma. Nos demuestra con una crudeza casi insoportable cómo aquellos mismos empresarios intocables y figuras de inmenso poder que buscaban ansiosamente su amistad íntima y compartían confidencias en oscuros momentos de alcoba cuando ella brillaba con luz propia, fueron los primeros, los más rápidos y los más cobardes en soltarle la mano y empujarla hacia el fondo del abismo cuando su mente comenzó a dar las primeras señales de fractura.
El sistema calculador la fabricó en un laboratorio como un producto de consumo masivo infalible. Diseñó su exótico nombre, explotó su imagen magnética hasta la más absoluta extenuación física y mental, y luego, en el preciso instante en que la caja registradora dejó de sonar con la misma fuerza y ella intentó reclamar un poco de control sobre su destino, la desechó rápidamente en la cuneta como si fuera un simple envoltorio vacío sin ningún valor. Su desgarradora historia es el testamento vivo y palpitante de lo tremendamente peligroso que resulta entregar el espíritu a una multitud anónima que te adora en una pantalla gigante, pero que es totalmente incapaz de sostenerte cuando los focos se apagan de golpe y te quedas a solas, atrapada en una habitación silenciosa, luchando cara a cara contra tus peores terrores invisibles. Y así, mientras la verdadera y frágil Roswitha respira hoy en la tranquilidad estricta y anónima de un centro de cuidados especializados, completamente medicada y protegida por fin del ruido ensordecedor, la falsedad y las garras del mundo exterior, su deslumbrante alter ego sigue flotando intacto en nuestra memoria colectiva como una bellísima estrella fugaz que iluminó de golpe una época gris e irrepetible de nuestro país. Nos deja un legado abrumador, cargado a partes iguales de luces cegadoras y de sombras insondables. Una historia de contrastes extremos y secretos enterrados que nos obliga a plantearnos, miremos a donde miremos, una pregunta ineludible y punzante. Cuando aplaudimos frenéticamente a nuestros ídolos, cuando los elevamos ciegamente a la altísima categoría de dioses intocables y consumimos cada minúsculo detalle de su intimidad con una voracidad insaciable en las revistas, ¿somos acaso nosotros, el público soberano, los cómplices silenciosos y necesarios de su trágica caída? Quizás, la próxima vez que veamos en las pantallas a un rostro nuevo y deslumbrante, acaparando absolutamente todos los titulares, sonriendo triunfal y artificialmente desde la cima del mundo, con promesas de eternidad, debamos detenernos un segundo a recordar a aquella joven solitaria que llegó temblando a España con una maleta de cartón vacía. Aquella que conquistó la voluntad de un país entero con una sola mirada enigmática y que terminó descubriendo, de la manera más desgarradora y solitaria posible, que el precio real de ser verdaderamente inolvidable para el mundo entero a veces se paga íntegramente con la propia cordura. Porque en el inmenso, opulento y despiadado teatro de la vida pública, el pesado telón de terciopelo siempre termina bajando de manera inexorable para todos. Pero el eco frío y silencioso, que queda flotando después en la sala completamente vacía, es el único y verdadero juez que conoce los secretos que se ocultaron detrás de la mejor actuación.